tardes. Bendecida tarde, querida iglesia. Estamos aquí justamente para darle toda la gloria al Señor. Amén. Solo Él merece que le exaltemos y le reconozcamos como el principal, el más grande, el centro de nuestras vidas, de nuestros corazones. Amén. Agradecido porque es lo mejor que podemos hacer. El otro día meditábamos con los jóvenes en el tema de la rotación de la Tierra alrededor de su eje, pero también alrededor del Sol, ¿no? Cómo eso produce vida. El estar girando donde Dios lo puso, a cada planeta, eso es lo que genera la vida, porque produce las estaciones, produce el tiempo de crecimiento de cada planta y luego la madurez y luego el fruto, y de eso dependemos todos, ¿sí? Todos los seres vivos. En lo espiritual sucede lo mismo. Cuando Él es el centro, cuando Él recibe todo honor y gloria, hay vida en nuestros corazones, ¿sí? Porque la vida de Él es la que se manifiesta, ¿sí? A veces nos parece que estamos lejos, en esas etapas, cuando viene el invierno, como está frío como hoy, o se pondrá más frío, pero Él siempre está cerca, ¿sí? Y Él, mientras le busquemos y le honremos y lo hagamos de todo corazón, hermano, Él se va a manifestar siempre en una forma preciosa en medio de nuestras vidas. Amén. Agradecido por este tiempo. Vamos a celebrar la cena del Señor dentro de unos minutos. Agradecidos porque este mes iniciamos el servicio en los diferentes equipos o ámbitos en los que trabajamos, ¿no? Con los jóvenes, con las mujeres, con los varones. Agradecemos al Señor por esto y alentamos para que usted siempre esté aprovechando cada oportunidad que Dios nos da de estar siendo discipulado. El discipulado, hermano, dice la palabra que tenemos que hacer discípulo. Hacer discípulo nos lleva toda la vida. No es algo que se produzca de un día para el otro, de un mes para el otro, de un año para el otro. Tenemos que aprender de Jesús y parecernos más a Él. Entonces, cada uno de nosotros al mirar la palabra de Dios y compararnos con Cristo, notamos que nos falta. ¿Sí o no? Hay alguien que ya diga, no, yo ya estoy, el que me ve a mí puede ver a Jesús. Nos falta. Y en ese proceso, hermanos, es el que tenemos que seguir siendo instruidos. Entonces Dios usa diferentes formas de hacerlo. Usa hombres y mujeres que se han dispuesto en las manos para servir con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los matrimonios jóvenes. Entonces tenemos que aprender a valorar cada espacio que Dios nos da para ser discipulados, ¿sí? Y bueno, usted notará que tenemos un enfoque muy fuerte con los chicos, los niños. Hoy escuela dominical, los sábados exploradores, misioneritas, adolescentes, jóvenes. ¿Por qué? Porque, hermano, tiene que tener un espacio, lo tienen para ser ministrados, para recibir consejos de la palabra, para tener amistades sanas. Entonces cada uno de los papás tiene que colaborar con esto, ¿sí? Es una inversión, es un sacrificio, pero vale la pena. Pues si no, después vienen los años donde no me quiere ir el nene, la nena no quiere ir a la iglesia, no quiere saber nada con las cosas de Dios. No empieza ahí, empieza antes. Entonces hay que invertir recursos, invertir tiempo, es la mejor inversión. Además del estudio que uno le pueda dar
pero en lo espiritual es la mejor inversión. Así que no deje de insistir, alentamos para que pueda estar insistiendo y tomando buenas decisiones como padre, ¿sí? Y como madre, por supuesto. Les recuerdo, en julio 18, 19 y 20 hay un campamento regional de jóvenes. No se olviden los padres, si no lo saben o si se han olvidado, ahí es una buena inversión. Y bueno, sí, pero sale caro. Depende de qué punto de vista se lo mire. Esos son los tiempos en los que somos marcados, en los que somos tratados cuando jóvenes, en un tiempo donde somos aislados, llevados a un lugar donde prácticamente no hay señal, ¿sí? Es muy importante despegar a los chicos de los celulares y de las redes, y que tengan un tiempo en el que puedan encontrarse con el Señor. Entonces ahí es donde los papás tienen que poner la mirada y la atención. Y si por ahí hay dificultades en lo económico, poner en práctica la fe. Señor, yo quiero hacerlo, abre puertas, Señor, no sé, Dios lo hace. No se olvide que yo he sido joven, mi esposa también, y eran otras épocas, pero les puedo asegurar que había menos recursos, ¿sí? Menos recursos. Y cuando está el anhelo, el deseo, hermano, siempre está como prioridad la búsqueda del Señor. Entonces les aliento a que no se olviden, a que de las reuniones de misioneritas, de exploradores, de adolescentes, de jóvenes, matrimonios jóvenes, varones, mujeres, es un tiempo en el que Dios le va a hablar, ¿sí? Y lo hace siempre en el cuerpo. Le podrán llevar mensajes por red, le podrá tocar un pasaje bíblico que lea por ahí, pero donde el Espíritu Santo funciona es en el cuerpo. Amén. Así que alentamos a que puedan sumarse a esto. En el caso de este campamento, los adolescentes pueden ver a Rodrigo Pellegrino para que les pueda informar al respecto, y los jóvenes a Agostina, creo que está por ahí, si no, así está, perdón, por cualquier información que requieran, pero desde ya orando, nos quedan varios meses, pero orando para que el Señor obre de una manera especial. Imagínense que hace poco hablábamos que hay gente que invierte millones de dólares para captarlos a sus hijos. ¿Sabe usted? Es así, no es que invierten millones de dólares para quedar en la historia, no. Hay dinero en la mente, y ese dinero lo hacen funcionar las redes y las comunicaciones. Entonces, si hay gente que gasta tanto, hermano, ¿cómo no invertir en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, para que ellos conozcan a Cristo y que tengan en esos tiempos el consejo exacto, la administración de Dios, para que puedan crecer amando al Señor? Porque eso es lo más importante. Y lleguen la edad que lleguen, van a seguir amando al Señor. Amén. Amén. Muy bien, en esta tarde quiero invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13. Vamos a leer los primeros versículos. Estamos en una época donde empiezan a haber más información o movimiento referido a la pasión de Cristo, ¿sí? Dentro de unas semanas habrá unos feriados que son colocados para recordar la Pascua, ¿sí? La Pascua de Jesús.
nosotros sabemos que es esa Pascua, ¿no? Recordamos eso, no la Pascua judía, porque ya a partir de la institución de la Cena del Señor, esa quedó como historia, ¿sí? Al menos para la iglesia. El pueblo hebreo seguramente seguirá con esa costumbre, ¿sí? Pero vamos a Juan capítulo 13, vamos a leer los primeros 5 versículos, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Que dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Le invito a que oremos. Señor, en esta tarde te agradecemos por este tiempo tan precioso que hemos compartido juntos, celebrando, Señor, tu victoria, celebrando, Señor, la libertad que tú nos has dado, reconociendo tu santidad, reconociendo, Señor, que tú estás en tu casa, Señor. Te pertenecemos por creación, pero también porque nos has redimido, Señor, nos has comprado a precio de sangre. Cada uno de nosotros formamos parte de esa tu casa, la iglesia, Señor, ese cuerpo al cual tú amas. Y te damos gracias, Señor, porque hemos podido dedicar este tiempo, Señor, en el cual reconocemos tu grandeza, tu señorío, tu poder, y por eso hemos concluido diciéndote que recibas tú toda la gloria, Señor. Ninguno de los que estamos acá tenemos los méritos suficientes, Señor. Tal vez a los ojos del mundo, por algún hecho, por algún logro personal, podremos ser aplaudidos y no está mal, pero la gloria es tuya, Señor. Reconocemos, Señor, que tú estás en este lugar, y por eso queremos con un corazón humilde y con reverencia oír la voz de tu Espíritu hablándonos, Señor, a través de la palabra, pues que Él nos guiará a toda verdad, le dijiste a los discípulos. Entonces, Señor, que esta verdad que tú nos vas a recordar en esta tarde pueda quedar, Señor, no grabada en nuestra mente, en nuestro intelecto, sino en nuestros corazones, de manera de que esta palabra, Señor, produzca transformación, cambio donde requiera, Señor, de manera de que tu propósito sea cumplido según tú le envías en este día. Señor, y como siempre lo pedimos, necesitamos, Señor, oír tu voz, no la del hombre, no de la sabiduría humana, sino de la sabiduría de lo alto, la que proviene de ti. Sea tu Espíritu Santo ungiendo mi vida, capacitándome, Señor, para transmitir este mensaje bajo esa gracia y esa dirección que tú puedes darme. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estos versículos que hemos leído forman parte de las últimas horas en las que Jesús, podríamos decir, estaba en libertad, ¿sí? Luego fue apresado, fue juzgado, llevado a la cruz y murió. Y fue dejado después en una tumba. Entonces, sabemos que estaban ahí para celebrar la Pascua en el aposento alto con los discípulos. Y fue un momento de intimidad muy, muy fuerte, donde Jesús enseñó y dio dejó varias verdades para que los discípulos pudieran, luego que Él
muriera y resucitara y ascendiera a los cielos, ellos pudieran seguir con esa comisión que Él les encargó y nos encargó. Pero Él estaba allí, hermanos, no solamente como el Maestro, sino como el Cordero de Pascua. Él estaba allí sabiendo que, lo dice ahí, antes de la fiesta de la Pascua, el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado, estaba muy consciente de lo que iba a ocurrir. Y entonces, dentro de todo lo que el Señor les habla, Él les deja una enseñanza que yo creo que les cambió. Fue trabajando seguramente esa palabra, esa enseñanza, ese hecho de amor que Jesús tuvo con ellos al lavarles los pies. Y ellos, a partir de ahí, hermanos, creo que tuvieron un enfoque diferente acerca de lo que era el servicio. Entonces Dios nos va a hablar, no nos va a llamar a ser corderos para un sacrificio, porque ya está realizado, no hace falta. Pero sí hemos sido llamados a servir en el tiempo que estemos en esta tierra. Versículo 1 dice que Jesús tenía certeza de que su obra había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Sabía que no quedaba mucho tiempo para volver. Recordemos que Él tomó la forma de hombre, tomó la naturaleza, el cuerpo de un hombre. Entonces, si bien no se despojó de su divinidad, pero sí pasó a ser un hombre de carne y hueso, limitado en cuanto al espacio, en cuanto al tiempo. Y volvería a la presencia del Padre. Seguramente esto le llenaba de gozo. Pero sigue diciendo que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No debe haber sido sencillo ese tiempo, hermanos, porque versículo 2 dice que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. Judas ya hace tiempo que estaba alejado del Señor Jesús. Judas, cuando se dio cuenta que el reino que Jesús venía mostrando y del cual venía hablando no era un reino terrenal, no era que se iba a declarar rey ahí, que los iba a liberar del imperio romano. Cuando se dio cuenta que no era así, que él iba a ser entregado, que realmente pasaba por otro lado el reino de Dios, empezó a apartarse del Señor. Uno de los síntomas que vemos es que él llevaba la economía, él tenía los recursos que necesitaban para moverse, para comer, y él tomaba de la bolsa. Jesús lo sabía eso. Pero antes de perder, después de estar 3 años prácticamente caminando con Jesús, perdido por perdido, algo voy a recuperar de todo este tiempo, lo voy a vender a Jesús como un esclavo, porque ese fue el precio que le pagaron por él, las 30 piezas de plata. Y si seguimos leyendo o leemos los otros evangelios, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que lo iban a dejar solo. Jesús sabía que ninguno lo iba a defender, a pesar de que Pedro por ahí sacó la espada, ¿no? Yo no sé si para defenderlo a él o para salvarse a sí mismo, pero Él los amó hasta el final. Los amó aún a pesar de que después en Getsemaní, cuando Él necesitaba que ellos estuvieran orando por Él, se durmieron. A pesar de todo eso, hermano, Jesús los amó. Si vemos en Lucas capítulo 22, rápidamente, Lucas 22, 23, vamos a ver otra cuestión que pasó esa noche, en esas horas.
Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Le había dicho Jesús que había uno que lo iba a entregar. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Bueno, cuando no esté el jefe, ¿quién va a mandar? ¿Sí? En medio de todo eso, hermano, qué desubicados los discípulos, ¿no? Pensaban en ellos nada más. Él decidió amarlos. Y dice que, sabemos, él se levantó, tomó una toalla, una fuente con agua para lavarle los pies, sabiendo, el versículo 3, sabiendo quién era, sabiendo que él era Dios, porque él no dejó su divinidad, ¿sí? Él seguía siendo Dios, hecho hombre. Pero sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, porque había sido obediente, estaba terminando con la tarea que Dios le había encomendado, que había salido de Dios y que a Dios iba. En ese momento, hermano, en el que él podría decir, bueno, no soporto más, menos mal que ya me voy, porque estos discípulos son uno peor que el otro, ¿sí? Egoístas, orgullosos, uno que es ladrón y que me va a entregar, miedoso, temeroso. Sin embargo, hermanos, hay una traducción que dice, sabiendo, en vez de decir sabiendo Jesús, dice, aunque Jesús sabía todo esto, que todo le había sido entregado, toda autoridad, hermano, le había sido entregado por Dios, él tomó una toalla y una fuente con agua, un fuentón con agua, y empezó a lavar los pies. Esta era una tarea de los esclavos, ¿sí? Cuando alguien era hospedado en una casa, un criado, un esclavo era el que lavaba los pies, o un anfitrión que fuera humilde, ¿sí? Acá tenemos los discípulos de Jesús, los apóstoles, que como estaban bajo la instrucción de un rabí como Jesús, habían tareas que ellos hacían de servicio para los rabinos, pero esto era demasiado bajo, ¿no? ¿Quién lavaba los pies? Así que Jesús fue, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido del Padre, que a Dios iba, se levantó y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Hermanos, los que han tenido la bendición de ir a esa tierra, la tierra donde caminó Jesús, tierra de Israel, es una tierra árida, y en esta época del año es muy árida, con mucho polvo en el piso, y la gente tenía sandalias, no tenía las zapatillas, los calzados que tenemos hoy, sandalias de cuero. Entonces hay una parte de los pies que quedaban expuestos y se llenaban de tierra, se raspaban con las espinas, con las piedras, etcétera, etcétera. Entonces cuando se caminaban grandes distancias, así que había en los pies, las personas estaban cansadas cuando llegaban a un lugar, y con los pies tremendamente sucios y seguramente olorientos, ¿sí? Porque se produce la transpiración ahí. Entonces, hermano, imaginémonos que Jesús, que había creado, porque dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron creadas, amén, que había creado al hombre del polvo de la tierra, le estaba sacando el polvo de los pies, en un acto de amor y de servicio, hermano, tan impresionante. El creador, el hacedor, Dios mismo. Vamos a Filipenses 2:7 rápidamente para recordar algo. Filipenses 2:7 dice:
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo anterior dice que existiendo la forma de Dios, forma es morfé en griego, no es fisonomía, no es una imagen, sino se refiere a las características esenciales de Dios. Está diciendo, era Dios, pero Él se despojó en griego es que no, y esto es la encarnación, porque por eso dice después, estando en la condición de hombre. La encarnación es cuando Jesús toma el cuerpo de un hombre, la naturaleza humana, y viene a este mundo. Él se despojó. Entonces, el acto de Jesús, de este servicio tan sublime, no empieza ahí, empezó cuando Él fue, por la obra del Espíritu Santo, colocado en el vientre de una mujer llamada María. Entonces, hermanos, y dice que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, como les decía, no dejó su naturaleza divina, pero sí su gloria, sus derechos. Ahora Él iba a empezar, el creador de todo, iba a tener hambre, iba a tener sueño, iba a tener sed, iba a cansarse, iba a sentir calor, iba a sentir frío, iba a poder estar en un solo lugar a la vez, limitado. Pero Él lo hizo, hermano, porque no había otra forma. Los ángeles no podían morir por nosotros. Dios no podía morir. Tenía que hacerse hombre. Ningún otro, un ser humano podía morir porque por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y tampoco la sangre de los animales no puede sacar el pecado. Así que Él tuvo que venir, se despojó en un acto de obediencia, de sumisión, y Él dijo, he venido no para que me sirvan, he venido a servir. Y los amó de esa manera, hermanos, hasta el fin, y les deja esta enseñanza, lavando los pies. Le hago todo este comentario bíblico, hermanos, para que entendamos el acto que realizó. No es un acto simplemente de una persona que vio la necesidad de refrescar y de lavar los pies de unas personas que estaban necesitadas de eso, sino Dios, el que se había hecho hombre, se humilló a ese punto. Entonces, cuando leemos Mateo 25, Mateo 26, el Evangelio de Lucas y demás, nos damos cuenta que esos últimos días, Jesús habló mucho acerca del servir, aún a través del servicio de otro, como cuando fue esa mujer y rompió ese frasco de perfume de nardo puro y lo derramó sobre él, que le dijo, no le diga nada, me está preparando para la sepultura. Entonces, creo yo, hermanos, que el corazón de todos los discípulos fue tocado, incluso el del apóstol Juan, que describe el Evangelio. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículos 35 y 37, para conocer un poco más de Juan, ¿sí? Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Que seamos más sabios, que seamos más consagrados, tengamos más fe. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿sí? Y quería posición. En el otro evangelio dice que la madre de ellos estaban en acuerdo, ¿sí? Digámosle.
apurémonos, ganémosle a Pedro, que siempre es el primero que... Ganémosle, que cuando él sea el rey, uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Ellos buscaban una posición, hermano. Pero cuando leemos 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, hermano, nos damos cuenta que todo lo que era posición para el apóstol Juan se terminó. Él solamente hablaba del amor y de la manifestación del amor que es a través del servicio. Unos versículos más abajo, ahí en Juan 13, dice, Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y cuando leemos las epístolas, hermanos, de Juan, que fue el último apóstol que quedó con vida, primera de Juan debe haber sido escrita en el 90 después de Cristo, más o menos, algo así. Hermano, lo vemos al corazón de Juan totalmente cambiado, ¿sí? Yo creo que esa noche la actitud del Señor Jesús tuvo un impacto tan grande que Él empezó a ver el ministerio de una manera diferente. No para una posición, no para tener un grado, para ser visto, o para ser aplaudido, o para tener honores, sino entendió que ser discípulo de Cristo, ser un apóstol de Jesucristo, cualquiera, ser un seguidor de Cristo implica imitarlo a Él en su despojo, en estar dispuesto a hacerlo todo por hacer la voluntad del Padre y hacerlo todo por servir al otro. Amén. Hace un tiempo atrás hablaba con alguien que tenía una cierta confusión. No, dice, a mí me parece que a veces se exige mucho, que hay que servir al Señor, hay que estar acá, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y me decía esta persona, pero he escuchado a alguien que dice que lo más importante es el amor. Y sí, le digo, tiene razón. Pero ¿y cómo se demuestra el amor? ¿Qué le parece? ¿Cómo se demuestra el amor? Mandando cartas, diciendo palabras. Imagínense, mi esposa, soy muy meloso, ¿sí? Y le digo muchas palabras, pero si le dijera tantas palabras, pero no la expresara además de palabras, con hechos, evidentemente, hermano, no serviría de mucho. Una esposa que le diga al esposo, te quiero, te amo con todo mi corazón, pero hoy no tenía nada de ganas de cocinar, así que ahí tenés toda la cocina. No me van a decir a la hermana que hay veces que no saben ni lo que van a hacer, tienen 2 o 3 cosas, tienen que hacer un milagro, no tienen fuerza, no tienen ganas, no tienen ánimo, y sin embargo, por amor, el esposo ni se entera de todo eso. Y por amor, es un acto de amor. Y cuando leemos las cartas de Juan, nos damos cuenta, si alguno dice, o el que dice, como diciendo, no, el que dice, o si alguno dice, tenemos que acompañar lo que decimos con nuestro testimonio. Y habla mucho acerca de esto del amor. Él lo aprendió. Entonces, justamente, hermano, ¿cómo expresamos el amor? Estoy orando por vos. Está bien, hay que orar los unos por los otros. Pero se expresa a través del servicio. El amor se expresa a través de servir. Servirnos los unos por los otros. Empieza en el hogar y demás, pero es servicio. Hemos sido llamados a servir. Amén. Entonces, tenemos que tener para servir, hermano, amor por la obra del Señor. Estos hombres
que lo habían dejado todo, empezaron a amar la obra del Señor y dejaron de ser egoístas y pensar en ellos, che, quién va a ser el mayor, acá no importaba. Ahora lo que importaba era hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Que había sido expresada a través del Hijo, que dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. Y eso es lo que hicieron, y consagraron su vida a eso. Entonces, hermanos, la aplicación práctica de esto es que hemos sido al igual que ellos, porque Él dijo: ejemplo les he dado, hagan ustedes lo mismo. No tenemos que empezar a lavarnos los pies, ¿sí? Ay, no, por favor. No, por favor, que no me cambié la media, o que esto, que no es hacer lo que Él hizo exactamente, sino cómo Él lo hizo. O sea, lavar los pies será dedicar tiempo, será escuchar, será acompañar, será un montón de formas. Entonces, hemos sido llamados a servir, y cuanto más cerca de Dios estamos, más predisposición deberemos tener para servir. Jesús, ahí Juan aclara en el primer versículo y en el versículo 3 que Jesús ya estaba cerca, cada vez más cerca de estar con el Señor, pero eso lo impulsó a hacer un acto de amor expresado a través de servicio que ninguno quería hacer. Una tarea menor, una tarea que consideraban los apóstoles que no era para ellos, pero Jesús, Dios hecho hombre, hermanos, con humildad se dedicó a hacerlo. Entonces, hermanos, el servicio al Señor, a la obra, al hermano o a aquel que nos rodea, es parte del llamado que Dios ha tenido para con nuestras vidas. Y mientras más cerca estemos de Dios, ¿cuál debe ser la característica? Y que hay personas que están tan cerca de Dios que están aisladas. No, a mí no me llamen, no me digan nada, por favor, porque yo soy el ungido o la ungida. No, yo no hago nada porque yo soy el ungido, yo soy el ungido, entonces no puedo hacer nada. Hay tareas que a mí no me tocan, que le tocan a los menos ungidos. No es así, hermano. ¿Quién más que Jesús? ¿O no era Jesús el ungido? ¿Qué significa Cristo? Entonces, hermanos, aprendemos eso. Otra cosa que aprendemos, tenemos que servir aun cuando nos fallan, a una gente que no se lo merece. ¿O acaso se lo merecían los discípulos? Uno lo iba a negar, el otro lo iban a abandonar, se estaban peleando por quién iba a ser el mayor. Así todo, hermano, le lavó los pies. Es natural, es fácil resentirnos, amargarnos por las actitudes de las personas, pero así todo, hermano, tenemos que servir. Porque tenemos que hacer las cosas como para el Señor, no para agradarnos a nosotros, sino para el Señor. Tenemos que servir a pesar de nuestros títulos, de nuestros logros, de nuestra reputación. Jesús era Dios y así todo lavó los pies. Amén. Ah, no, yo. Y ahora que tengo el traje puesto, ¿sí? Por eso, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, busca hombres fieles e idóneos. No solamente que sean idóneos, sino que sean fieles, que sirvan, que amen la obra, que amen a su hermano, que amen al cuerpo, que amen a la iglesia. Amén. Tenemos que servir aún en aquello que no nos agrada hacer. No hay nada que esté por debajo de nosotros. Ah, no, esto... ¿Sí? Me acuerdo que la primera vez que fue Marcos Witt con su equipo, en el año 93, imagínense. Éramos todos jovencitos. Y él contó la historia cuando él
encontró trabajo en una congregación, en una iglesia, en iglesias grandes, en la que él podía trabajar y recibir un sueldo. Iba a ser el director de alabanza. Entonces él dice, bueno, me dijeron qué era lo que esperaban de mí, yo le mostré mi currículum y demás. Bueno, empiece, pero necesitamos que primeramente nos ayude con la limpieza de los baños, porque justamente las personas encargadas tienen inconvenientes en estos días. Sí, cómo no, dice. Y él le tocó limpiar los baños. El tema era que pasaban los días y no volvían, que tenían que limpiar los baños, y seguían limpiando los baños, y seguían limpiando los baños hasta que se enojó. Y él recuerdo que decía, hasta que le dije a Dios, Señor, yo no vine acá yo vine a ser músico, a tocar, no a limpiar los baños. Así que voy a renunciar a este trabajo. Entonces escuchó el Espíritu Santo que le dijo a su corazón, si no haces esto, no te voy a usar nunca, en nada. ¿Qué le parece? Mañana se va a llenar de gente que limpie los baños. Y son dos acá, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Tenemos que servir en aquello que no nos agrada hacer. Hermano, hay cosas que hay que ensuciarse, pero hay que servir. Esa es la cualidad de un siervo de Dios. Porque Jesús nos dio el ejemplo. Amén. Él dio el ejemplo. Tenemos que servir aún en los momentos de crisis personales, porque hermano, Jesús no estaba en su mejor momento ahí. Después, cuando unas horas después llegan a Getsemaní, dice, mi alma estaba angustiada hasta la muerte, estaba quebrado. Pero aún en ese tiempo él sirvió a los discípulos, le dejó consejo, oró por ellos. Así que, aunque tengamos momentos de crisis, tenemos que seguir sirviendo al Señor. El servicio requiere humildad. ¿Amén? ¿Quién le iba a reconocer eso? Pedro no quería que ni le limpiara. A mí no me van a limpiar los pies jamás. Si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Bueno, bañame, y se va a los otros extremos, ¿no? Porque no se espera recompensa, hermano. Por eso se requiere humildad. Y el servicio es una de las expresiones más puras del amor de Dios. Entonces, ¿cómo mostramos el amor, hermano? ¿Cómo muestra el amor el esposo hacia la esposa hacia el esposo, los padres hacia los hijos? Vaya que lo demuestran, ¿no? Con tantos sacrificios, esfuerzos para darle lo mejor a los chicos. Hijos, ¿cómo demostramos el amor a nuestros padres? Veo que hay padres que cuando los están abrazando, le están mimando mucho, dicen, ¿quién me estarán por pedir? No, eso es interesado, ¿no? El servicio es, voy a hacer algo que sé que le hace falta, voy a colaborar, algo, voy a aliviarle en alguna tarea, voy a bendecirle en alguna forma. Porque es la forma, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Los amo. Escribió un cartel en el cielo, amo al mundo. ¿Qué hizo? Dio. Amén. Amén. Y cuando servimos, hermanos, estamos reflejando el amor de Dios de una manera tangible. Así que este es el llamado. Más que una tarea, es reflejarlo a Él en un estilo de vida. Entonces, hermanos, Dios nos está llamando a servir. Amén. A servir. No sé cómo estará su nivel de servicio. Está relacionado con su nivel de amor al Señor. No, pero yo al Señor lo amo
Ni se imaginan. ¿Y cómo se lo demostramos? ¿Cómo se demuestra el amor? Siendo obedientes. Y una de las enseñanzas de nuestro Dios es que debemos servir. Esa es la prueba tangible de un amor verdadero. Entonces, que en este tiempo vamos a celebrar, vamos a entrar en una temporada donde se habla, donde habrá propaganda, donde habrá obras, donde habrá enseñanza, donde habrá reflexiones, ¿sí? En relación al sacrificio de Cristo. No nos olvidemos de que Él enseñó a que tenemos que servirlo, a que debemos amar la obra del Señor y servirlo a Él. No sé si tendremos recompensa aquí, pero que para Él no va a pasar por alto nada, hermanos, va a ser así. Dice la Escritura que Él nos va a recompensar a cada uno según su obra. Amén. Así que le invito ahí en su lugar, en su asiento, pueda cerrar sus ojos. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso, Señor, un Dios tan grande, tan lleno de amor, que expresaste ese amor, Señor, a la humanidad enviando a tu unigénito Hijo, Jesucristo, quien se despojó a sí mismo, no tomando el ser Dios, tener la forma de Dios como algo a que aferrarse, sus derechos, su gloria, su autoridad, su poder, su soberanía, para hacerse hombre, para hacerse siervo y llegar a la cruz en obediencia al Padre. Señor, gracias por ese ejemplo tan grande que tú nos has dado. Pero no dejaste este hecho para que nosotros lo recordáramos como algo maravilloso, como algo impactante, sino como un ejemplo a replicar en nuestras vidas, Señor. Y tú nos estás llamando, Señor, a servir, porque hay mucho por hacer en el cuerpo de Cristo, fuera del cuerpo de Cristo. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, y tú estás llamando a hombres y mujeres dispuestos a servir en lo que tú requieras en sus vidas, Señor. Y además en la necesidad, porque tu Hijo Jesucristo no es que recibió una orden del cielo, tenés que lavar los pies a los discípulos, no pueden estar comiendo en esas condiciones, sino que Él vio la necesidad, no solamente los pies sucios, sino también el cansancio, y quería refrescarle como un acto de amor y de servicio hacia ellos. ¿Cuántas oportunidades tenemos, Señor, para servir a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, Señor? Lo hacemos de una manera indirecta, a veces en el trabajo, porque ahí nos remuneran, no es tanto un servicio. Damos lo mejor, hacemos lo mejor, pero tenemos una retribución. El servicio del cual tú hablas es el servicio que no es remunerado, el servicio que no tendrá ni siquiera un gracias, Señor, porque no encontramos aquí, y tal vez ninguno se atrevió a darte gracias por haberle aliviado esa hinchazón en los pies, esos dolores por caminar en calles tan feas, Señor, como en esa época. Pero tú nos has dado un ejemplo, y por eso, Señor, queremos tener un corazón de siervo, Señor, para que en esta temporada de nuestras vidas, Señor, podamos sentir la plenitud, porque justamente hay un gozo, Señor, que emana el poder servir, Señor. Hay un gozo, hay una plenitud, porque es el diseño, Señor, para tus hijos, para tus discípulos. Porque tú lo aclaraste, Señor. Yo he venido a servir, no a ser servido.
Y cada uno de nosotros como discípulos tuyos, Señor, deberemos replicar esto y deberemos tener esto siempre presente. No mirando a quién o para quién o en qué momento, en qué oportunidad, sino sencillamente accionar, Señor, demostrando así ese amor que va siendo perfeccionado en nuestros corazones. Esto es algo de lo que el apóstol Juan luego hablaba. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres, siervos, siervas, Señor. Tenemos una cultura, Señor, no sé si en este país o será así en otros lugares, pero de pensar que lo haga otro, que lo haga otro. Señor, tú nos estás llamando a hacerlo vos, porque yo ya lo hice. Señor, hemos sido llamados a servir y aquí estamos, Señor, para responder a tu llamado. En esta hora, Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Queremos tener corazones de siervos, Señor, corazones de siervos, con la predisposición para servir,